Señoras y señores, buenos días. Este no es un tutorial, sino un oficio ordinario de la Oficina de Resurrección de Palabras Perdidas, es decir, un ente encargado de la recuperación de palabras perdidas que, si bien son utilísimas a la vida aquí en la tierra. La Oficina Resurrección, en italiano Ufficio Resurrezione, es un despacho artístico creado hace 8 años a 8.800 kilómetros de acá. Hoy en Bucaramanga se abre una sucursal colombiana para resucitar una palabra que de otra manera estaría olvidada. Aquí está: redamar. Una palabra extraordinaria que en pocas sílabas encierra un concepto simple: amar y ser correspondido en el amor. Siguiendo las prácticas ordinarias de la Oficina Resurrección, para evitar que las palabras se pierdan, es necesario darles un cuerpo físico. Entonces, primero que todo, la oficina me ha pedido que recame la palabra para resucitarla. Y en segundo lugar, me ha pedido que utilice el fique, una fibra con larga tradición y que también se encuentra en peligro de extinción. Alrededor de 60.000 familias colombianas se dedican al cultivo y a la transformación de la fibra natural del fique. En su mayoría son mujeres y niños. La falta de inversión y la difusión del plástico conllevan a una baja rentabilidad del sector. Esto aumenta la pobreza, que ya de por sí golpea a las poblaciones que dependen del fique. La Oficina Resurrección ha buscado redamar en Internet. La página ha mostrado esta respuesta: redamar se parece a recamar. ¿Con redamar querías decir recamar? Y aquí está. Viva el fique, viva el recamo, viva la redamación. ¡Feliz resurrección!